El día de hoy estará con nosotros el ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de Unión General de Trabajadores del Ecuador. Hablaremos sobre el veto a la ley humanitaria y sobre la posible privatización del seguro social. Al ingeniero José Villavicencio, y además él es el vicepresidente del FUT, Frente Unitario de Trabajadores. ¿Cómo está, ingeniero Villavicencio? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Acá el programa Los Especialistas del Portal Digital Ecuador en directo. Preocupación por el tema del seguro social, pero vamos a entrar primero con lo que había planteado al inicio del programa. El veto a la ley humanitaria que hace el Ejecutivo. ¿Qué criterio le merece a usted como dirigente sindical sobre este veto que ha hecho el presidente de la República? Parece ser que no ha estado de acuerdo. Buenos días. Gracias, un gusto, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Yo quiero empezar diciendo de que el presidente, con el mismo cinismo, con la misma mentira, de que estos últimos días se presentó la ley, se ha aprobado, acaba de hacer el veto, que es la ley para garantizar el empleo, para proteger a los trabajadores, para reactivar el aparato productivo en nuestro país. Ese ha sido, entre otros, los aspectos que se han venido planteando desde que se presentó este proyecto, y en estos días que acaba de hacer el veto no es la excepción, y en algunos casos todavía el veto es más perverso que la misma ley. Digo esto porque han hecho 32 observaciones a la ley. Brevemente, el artículo 16 que habla de los acuerdos entre las partes se ratifica el tema de un acuerdo bilateral directo, vulnerando el 326 numeral 11 de la Constitución, que sería bueno que los asambleístas y el mismo gobierno por lo menos lean la Constitución, que dice que toda transacción en materia laboral tiene que ser ante la autoridad administrativa o ante el juez competente. Eso no recoge el veto. Lo que sí plantean es de que el trabajador no podrá ganar menos del salario básico unificado. Eso establece la Constitución. Pero en una parte del mismo veto plantea de que estos acuerdos estarán por encima de cualquier otro acuerdo. Entiendas eso, el contrato de trabajo individual y también la contratación colectiva. Entonces, estaría vulnerando la contratación colectiva y el contrato individual que en su momento lo firmó el trabajador. Sigue siendo entonces esto perverso, sigue siendo este artículo mentiroso. Y digo mentiroso porque este artículo se relaciona con el artículo 20 de la ley y del mismo veto, que habla de la reducción de la jornada de trabajo. Y dice de que se podrá reducir la jornada de trabajo hasta un 50% y la remuneración hasta un 55%. Significa que si se aplica este artículo, es evidente, ecuatorianos, que el trabajador va a ganar menos del salario básico unificado, porque le van a pagar de las horas que labore como tal. Y entonces por eso se contradice y es tramposo con el artículo 16, que dice que nadie podrá ganar menos del salario básico unificado. El artículo 19 habla de el contrato parcial y ordinario, o el contrato emergente, entre comillas. Digo entre comillas porque lo que ha hecho el presidente es decir, no va a durar 2 años, ahora va a durar 1 año y puede ser renovado por 1 año más. En la práctica hay que entender de que vuelve el contrato a plazo fijo. Un contrato a plazo fijo que estuvo vigente hasta el 2015, que tiene la jornada de trabajo de lunes a sábado, que no va a pagar horas suplementarias extraordinarias, que no garantiza estabilidad laboral, que rompe lo que es la contratación colectiva y libertad sindical, y entonces la esencia de la ley es la misma. Y por eso yo había hecho un comentario de que el lobo, por más que se vista de oveja, al final del día el lobo se queda, porque tarde o temprano va a sacar cuál es su verdadera naturaleza. Y el gobierno en este veto ratifica cuál es su naturaleza, de ser un gobierno al servicio del capital, de la banca y la política neoliberal en nuestro país. ¿Ustedes van a presentar alguna demanda de inconstitucionalidad de esta ley, ingeniero Villavicencio? Es evidente que sí, porque yo decía de que los asambleístas que aprobaron esta ley y el mismo gobierno por lo menos debería leer la Constitución. El artículo 11, numeral 8, dice que toda ley tiene que ser de carácter progresivo. El 326 dice que el gobierno debe ver los mecanismos para garantizar el tema del empleo, ir eliminando el subdesempleo. Establece que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables. El 328 establece de que
nadie podrá ser afectado en sus ingresos, en su remuneración, salvo con autorización del trabajador. Y entonces es evidente que hay una violación a la Constitución, a los convenios internacionales y a los derechos humanos. Y entonces la Asamblea Legislativa hoy tiene en sus manos el veto, puede allenarse a las observaciones del presidente Moreno o ratificar lo que aprobaron el 15 de mayo, y en esa línea entonces los trabajadores, el Frente Unitario, nuestra central sindical, inmediatamente presentaremos la demanda de inconstitucionalidad. 9 jueces de la Corte Constitucional tendrán en sus manos la oportunidad de actuar con transparencia, con honestidad y con ética, pero sobre todo en derecho, y votar al tacho de la basura la mal llamada ley humanitaria, que es una ley que no va a reactivar el aparato productivo, donde se cabe ecuatorianos de que el presidente Moreno diga que garantizando la flexibilización laboral en nuestro país se va a reactivar el aparato productivo. Y entonces es evidente de que la esencia de la ley se ratifica, y ratifica también el carácter de clase de un gobierno. Y hay que decirle al presidente Moreno que corrupción también es vulnerar los derechos de los trabajadores, corrupción también es reducir los ingresos como tal. Entonces, en la práctica, es evidente que hay un gobierno explotador, que hay un gobierno corrupto, que no está velando por las necesidades más elementales de los ecuatorianos. Ingeniero, hay instituciones públicas que ya están haciendo trabajar, valga la redundancia, los trabajadores solo 6 horas, pero la ley todavía no entra en vigencia. Ahí hay un elemento que hay que tomar en consideración. Una cosa es la ley que se aprobó el 15 de mayo. Pero recordará usted que el 19 de mayo el gobierno le vuelve a dar un nuevo garrotazo a los ecuatorianos y establece nuevas medidas económicas a través del decreto 1053 y el decreto 1054. En el decreto presidencial 1053 establece la contribución de los servidores públicos y de los maestros y de los trabajadores como tal. Entonces es evidente que se reducen las 8 horas de la jornada laboral a 6 para que los trabajadores del sector público aportemos. Ejemplo, si un trabajador ganaría $600 mensuales y laboraría solo 6 horas, estaría aportando alrededor de $1.137. Mientras los grupos económicos que usted conoce han tenido jugosas ganancias, no aportarían ni un solo centavo. Los maestros que están en categoría G, que les van a reducir de 8 a 7 horas, con un ingreso de $817, estarían aportando alrededor de $846 anuales. La pregunta es si la banca, ¿cuántos centavos va a aportar? Ni un solo centavo. Entonces, hay un doble garrotazo al pueblo ecuatoriano a través de la ley de la esclavitud aprobada el 15 de mayo y también las medidas anunciadas con el presidente Moreno el 19, que también se cierran 7 empresas públicas, dejando la desocupación a más de 4,000 trabajadores, sumado que se van a terminar 4,000 contratos ocasionales en el sector público, se sumarían a los más de 200,000 trabajadores despedidos en estos 86 días de pandemia. Esto agudiza la recesión en vez de reactivar la economía en nuestro país. Sumado a eso, la medida mañosa, tramposa, de eliminar los subsidios a través de la liberación de los precios. Es evidente que si mañana sube el tema del petróleo, como así va a pasar, van a subir los combustibles en nuestro país, se van a incrementar los productos de primera necesidad, y quién va a ser afectado es el trabajador y el sector medio. Las medidas entonces tomadas por el presidente Moreno son medidas que van a generar más pobreza, más explotación, más esclavitud en nuestro país, y por eso es que vamos a seguir los trabajadores y los pueblos en la lucha, haciendo las demandas en el tema legal, en el tema jurídico, pero evidentemente desde las calles condenando esta política neoliberal que pretende el gobierno resolver la crisis en contra de quienes generamos la riqueza en nuestro país. Ingeniero, ¿usted no cree que han sido muy tibias las jornadas de movilización que ustedes presentaron en los días anteriores? Es evidente de que hemos venido haciendo medidas progresivas. Los próximos días vamos a anunciar medidas más elevadas que tienen que ver en defensa del IES, que tiene que ver con condenar esta política neoliberal, que tiene que ver con combatir la corrupción, porque hay un elemento, el gobierno dice que está combatiendo la corrupción, pero el gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción está en el gobierno, y entonces el gobierno debe responderle al pueblo ecuatoriano quién le autorizó para que reparta el patrimonio de los ecuatorianos, que es el IES.
El gobierno debe entender que el Instituto de Seguridad Social y el BIES no es de ningún gobierno de turno, es de los afiliados, jubilados y pensionistas. Y entonces ellos deben responder por qué hicieron el reparto de las instituciones del IES y de otras instituciones a cambio de comprar a 74 corruptos que aprobaron la ley de la esclavitud el 15 de mayo. Y entonces los asambleístas, por más asambleístas que sean, no pueden tener el poder que han tenido si no tenían el respaldo del gobierno como tal, y por eso debe el gobierno responder, y por eso no puede combatir la corrupción. Lamentablemente el gobierno y la señora Romo quiere lavarse la cara y sus manos escudándose en el papel y en el rol que está haciendo la Contraloría y la Fiscalía, que hemos planteado nosotros que no tenga piedad con los corruptos, que mientras el pueblo ecuatoriano exige comida, medicina y empleo, unos cuantos bisbarachos le siguen robando los recursos a los ecuatorianos. ¿Usted quiere decir que el gobierno es el culpable de toda la corrupción de lo que está pasando en el país al momento? Es evidente que sí. Dijo el presidente Moreno que va a hacer la cirugía mayor al gobierno de antes, a la corrupción de antes, a la que podría venir, y sin embargo eso se ha quedado en el discurso. Corrupción es aprobar leyes que generan esclavitud a los trabajadores. Corrupción también es de que las autoridades de gobierno tengan a sus familiares en las embajadas, en los consulados. Eso es nepotismo y eso es corrupción, y la ley del sector público lo prohíbe. Corrupción también es entregar hospitales a cambio de los votos, porque el gobierno debe responder cómo así ha entregado a las mafias del correísmo, de los Bucarán y otras mafias, las instituciones del Estado, el Instituto de Seguridad Social. Y entonces es evidente de que el gobierno es responsable de la corrupción, porque la corrupción está instalada en el gobierno como tal, en vez de dar el ejemplo, acompañado a una asamblea que usted conoce que se opuso a aprobar la ley de extensión de dominio y la ley de la muerte política y civil. Entonces es evidente que los ecuatorianos no tenemos gobierno, no tenemos asamblea legislativa, no tenemos ministerio que tutele los derechos individuales y colectivos, y entonces hoy nos queda de que los trabajadores y los pueblos del Ecuador tenemos que salvar al país como tal, y por eso es la consigna que solo el pueblo salva al pueblo. Ingeniero, ¿para cuándo está prevista la medida de hecho que van a tomar ustedes? Yo, por respeto a las otras organizaciones que conforman el Frente Unitario, quiero todavía mantener en reserva. Tenemos en los próximos minutos una rueda de prensa a nivel nacional, y por respeto al resto de organizaciones que conformamos el Frente Unitario no podemos todavía plantear. Pero frente a ese tema es el tema de la seguridad social, que el Frente Unitario ha resuelto pedir la salida del señor presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Jorge Huate, una persona que no tiene la capacidad moral y ética para estar en el Instituto de Seguridad Social porque no cumple los requisitos del artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, y que hoy pretende, ecuatorianos, privatizar, concesionar y reducir las pensiones jubilares del Instituto de Seguridad Social, un consejo directivo legítimo. Tanto el señor el presidente como tal, y tanto el representante de los empresarios que se principalizó en días anteriores, y que él fue nombrado por una institución o una empresa que hasta el momento no existe, que fue desaparecida en años anteriores. Y en esa línea entonces estamos pidiendo la salida del Consejo Directivo del IES, y también el representante que tenemos los afiliados en el tema del Banco del IES, que es otro tema de que está candente y que hoy el gobierno busca, con el mismo discurso que ha tenido para cerrar las empresas públicas, diciendo que el IES está en crisis, que el IES está en riesgo, y igualmente el BIES, y entonces hay que privatizarlo. El responsable es el gobierno, ecuatorianos. El gobierno ha dejado de entregar el aporte luego de que la Corte Constitucional derogó la famosa Ley de Justicia Laboral, y de ahí, desde el mes de agosto en adelante, el Estado solo ha venido entregando el 28%, perjudicándole al IES alrededor de $400 millones. El gobierno ha dejado de entregar el aporte del 40% del mes de octubre hasta la fecha, perjudicándole alrededor de $900 millones a los jubilados y afiliados en nuestro país, y por eso es que el señor
Walter, hoy presidente, decirte que hay que reducir las pensiones jubilares y no pagar el 100%, sino el tema de solamente el 30%. Entonces, es evidente que hay que plantear la salida de estos señores que están al servicio de la política neoliberal, y estamos exigiéndole a la Asamblea Legislativa de que reforme el artículo 28, que no lo ha hecho desde marzo del 2016, para que se cambie la conformación de la elección y la estructura del Consejo Directivo del IES, y que la presidencia como tal sea rotativa. Y entonces vamos a defender a nuestro patrimonio, y el gobierno debe entender que arderá Troya, ecuatorianos, pero no vamos a permitir de que a nuestro patrimonio lo privatice a través de su política neoliberal. Ingeniero, pero el gobierno no ha dicho que va a privatizar el seguro. ¿Por qué usted cree que lo va a privatizar? Cuando el río suena, piedras trae. El tema de la política de bajar las pensiones jubilares, recordará usted de que eso les orientó y les recomendó la señora Legarde, es funcionaria del Fondo Monetario Internacional, o es vocera. Entonces, eso sigue vigente. Segundo, el señor Jorge Walter ha planteado en algunos medios de comunicación que no descarta el tema de entregar el sistema de salud al sector privado, pero también recordemos de que el BIES ya fue convertido en una institución pública a través de la famosa Ley de Finanzas Públicas, que también la aprobaron los 76 asambleístas o 71 asambleístas el 16 de mayo. Entonces, es evidente que tras de estas mañoserías, de estos mecanismos con el que viene actuando el gobierno, está atrás la privatización del Instituto de Seguridad Social, porque acaba de renunciar el gerente del Banco del BIES, el señor Troncoso, y ha entregado toda la información de las pretensiones que tiene el gobierno, de cómo se ha venido manejando. Han entregado créditos sin que las personas cumplan con los requisitos. Entre ellos está la expresidenta de la Asamblea Legislativa, que accedió a un crédito de $230 millones sin cumplir los requisitos. Entonces, es evidente que hay una política del régimen de decir que el BIES está quebrado y el IES igualmente, para entregar al sector privado. Y entonces, cuando el río suena, piedras trae, decimos los ecuatorianos, y por eso estamos pidiendo la salida de estos funcionarios que no son los adecuados para dirigir nuestro patrimonio, y que la Asamblea cambie los mecanismos para que los dueños del IES dirijamos, que son los 3.700.000 ecuatorianos que hoy tienen una afiliación al Instituto de Seguridad Social. Esos 3.700.000 tenemos que dirigir a nuestro patrimonio, y no ningún gobierno, ningún funcionario de turno designado por los gobiernos, porque también lo que están haciendo es generar más corrupción en el Instituto de Seguridad Social. Presidente, ¿usted no cree que se equivocaron a apoyar al 7 veces sí cuando el gobierno pedía ese sí? Es evidente de que no. Los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que cuando haya una consulta popular y que el soberano se vaya a pronunciar, y que esa consulta servía para desmontar el aparatajo corrupto de que se enquistó durante los 10 años del correísmo, era positivo. No nos podemos oponer a que no transcriban los juicios por violación. No nos podemos oponer a una consulta donde se planteaba la extensión de dominio por los actos de corrupción y la muerte política y civil. El problema es de que ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa ha cumplido el mandato del soberano, el mandato popular de la consulta popular de febrero del 2018. Y entonces los trabajadores decimos que cuando hay una consulta popular y el soberano se va a pronunciar, es correcto, y más aún cuando servía para desmontar el aparatajo correísta. Resultado de eso, tenemos una fiscal que hoy está combatiendo la corrupción. Resultado de eso, tenemos por lo menos un consejo de judicatura que está haciendo los esfuerzos por respetar la justicia en el país, y que también hemos planteado de que los jueces que se oponen a combatir la corrupción deben ser investigados y deben ser destituidos como tal. Entonces, en algo ecuatorianos sirvió el tema de la consulta popular, pese a que, vuelvo y repito, ha habido una asamblea incapaz de hacer cumplir el mandato popular de los ecuatorianos que se ejecutó en febrero del 2018. Pero parecería ser que el gran ganador de todo esto es el expresidente Correa. Las encuestas ubican a su línea política como uno de los primeros en las encuestas.
Habría que ver las encuestas de dónde salen. Usted conoce cómo a veces se manipula. El pueblo ecuatoriano tiene que estar consciente que Alianza País, el correísmo y el morenismo es corrupción. Que Alianza País, el correísmo y el morenismo es vulneración de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Es política neoliberal. No nos olvidemos que el correísmo eliminó el 40% de las pensiones jubilares, nos quitó a los trabajadores el 1% de los fondos de cesantía, pretendió quitar el tema de las utilidades en el sector privado, tiene aprobado hasta el momento el tema del decreto 813, donde se mandó a miles y a cientos de trabajadores del sector público y que hasta hoy no pueden volver al sector público porque ese decreto les prohíbe. Y entonces es evidente de que los ecuatorianos tenemos que estar conscientes de que Alianza País, el correísmo y el morenismo son los mismos, han servido a la banca y a los grandes grupos económicos. Si no podemos revisar las cifras de las jugosas ganancias que han tenido durante los 10 años y los 3 años del morenismo. Y entonces es evidente que los ecuatorianos en esa línea no nos podemos equivocar, no nos podemos perder, porque es evidente de que han servido para los mismos sectores de siempre y en contra de los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes son los que están gobernando con Moreno? Los que están gobernando con el Moreno es el presidente de Estados Unidos, los multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, la banca, los empresarios, los grupos económicos de nuestro país. Se acordará usted de que el presidente Moreno y el ministro del Trabajo ha dicho que es el gobierno de los empresarios y que ellos están para defender los derechos de los empresarios como tal. Estos sectores, juntos al social cristiano, a Creo, que son representantes de la política neoliberal y de la derecha rancia y de la burguesía en nuestro país, son los que están gobernando hoy nuestro Ecuador, y ya vemos en las condiciones que tienen tanto a la economía como a los sectores sociales y al empleo y a la educación y a la salud en nuestro país. Presidente, ¿cuál es su criterio sobre el reparto de los hospitales públicos a Bucaram y a otros asambleístas? El presidente de la República dice ser que él nunca ha repartido esos hospitales. Ayer justamente estaba viendo una entrevista que le hacía la televisión colombiana y él manifestaba que eso nunca lo ha hecho él. Y la ministra del Interior también lo ha manifestado. Incluso un asambleísta del Partido Social Cristiano está cuestionando lo que han hecho ellos con el reparto de los hospitales. Nosotros ratificamos que es un gobierno del cinismo, de la mentira, que ha sido el instrumento para justificar la incapacidad que ha tenido para resolver el tema económico y el tema sanitario en nuestro país. Cuando dice que no han habido repartos de los hospitales, miente el presidente Moreno, porque es evidente de que han sido repartidos los hospitales. Ejemplo, el Teodoro Maldonado. ¿Quién lo dirige? Los señores Bucaram. Por eso yo decía anteriormente de que el gobierno debe responder a la justicia. ¿Cómo así ha repartido el tema de los hospitales? Recordemos de que para obtener los 74 votos para aprobar la ley más llamada humanitaria también ofrecieron cargos públicos, ofrecieron consulados. Varios asambleístas de la provincia de Cotopaxi, de Sucumbíos, de Pichincha, de Manabí, tienen a sus familiares en cargos públicos luego de haber aprobado esta ley. Y entonces es evidente de que cuando el presidente Moreno dice de que no ha repartido los hospitales, le está mintiendo a los ecuatorianos. Y entonces, porque en la práctica, en los hechos, todos los ecuatorianos conocemos que los hospitales están dirigidos por la magia de los correístas, por la magia de los Bucaram y por la magia de otros sectores que el gobierno, su ministra Romo, el día de mañana tendrá que responder a la justicia porque le están mintiendo a los ecuatorianos.